Richard Ron. Siguiente, por favor. Bueno, comenzando con la introducción, vamos a hablar sobre la luxación del hombro. La luxación del hombro también está conocida como la dislocación de hombro de manera general en la población. Esta lesión articular se da por la desarticulación de el húmero con la cavidad adenoidea. Esta nos va a causar un dolor intenso, una estabilidad a nivel de la articulación que nos va a incapacitar para mover el brazo de manera normal. Esta usualmente está dada en personas mayores, adultos, y también en personas mayores de los 65 años y tiene mayor prevalencia en hombres. Su incidencia a nivel mundial es de 10 a 15 casos por cada 100.000 habitantes. En Bolivia no hay muchos estudios epidemiológicos que demuestren porcentajes específicos de esta lesión. Sin embargo, encontramos dos estudios significativos en nuestro entorno que vamos a tener que en un estudio en Cochabamba obtuvimos que las causas más comunes de la luxación del hombro son 40% por caídas, 25% por accidentes de tránsito y un 15% por actividades deportivas. Sin embargo, otro estudio realizado en Santa Cruz nos lanzó de que el sexo más predominante en esta lesión es el hombre con un 65% de prevalencia. Siguiente, por favor. Bueno, para conocer esta lesión es importante ya que muchas personas acuden al servicio de emergencia con esta lesión en el servicio de traumatología, por lo que es de vital importancia tener el conocimiento de las características clínicas de la luxación para proporcionar un diagnóstico más rápido y preciso y un tratamiento oportuno a las personas. Siguiente, por favor. La situación problemática. En la situación problemática de nuestro tema, es esencial ver que la luxación de hombro está presente en todo nuestro entorno, es muy frecuente en el servicio de emergencia, por lo que es de vital importancia conocer sus características clínicas, ya que si realizamos un mal diagnóstico vamos a ocasionar mayor costo a nivel sanitario al hospital y también mayor consecuencias a las personas, porque hay muchas personas que quedan con la articulación inestable y esta es una consecuencia de por vida. Por lo que decidimos abordar esta situación problemática informando a la población y dando conocimiento sobre las características de la luxación de hombro en estos pacientes para proporcionar un diagnóstico eficaz y un tratamiento oportuno para evitar consecuencias. Siguiente, por favor. Formulación del problema. Nuestra pregunta de investigación está basada sobre cuáles son las principales características de la luxación de hombro en pacientes que llegan al servicio de emergencia del Hospital Obrero Santa Cruz, Bolivia, 2024. Siguiente. Introduciéndonos al marco teórico, tenemos que comenzar definiendo sobre el hombro y su anatomía. El hombro es una articulación muy útil y compleja. Está formada por tres tipos de huesos. Tenemos al hueso, a la clavícula, al omóplato y al húmero. Estos tres huesos están articulados por una articulación llamada glenohumeral. Esta articulación está dada especialmente por la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. Las funciones principales que tiene el hombro son la movilidad y la estabilidad del brazo, permitiendo opciones como la flexión, la extensión, la abducción, la adducción, la rotación interna y la rotación externa. La estabilidad articular del hombro es fundamental para mantener la integridad estructural y funcional de la articulación, ya que si no tenemos una estabilidad articular en nuestro hombro, va a ser una consecuencia fatal para la vida de nuestro paciente, porque la articulación del brazo es una articulación que utilizamos todo el tiempo.
Cualquier alteración del equilibrio de este puede predisponer a lesiones y trastornos como lesiones de ligamentos, lesiones de músculos o lesiones más graves que tengan que reponerse con incluso cirugías y llegar a tener un mayor costo para los pacientes. Siguiente, por favor. Definición de la luxación del hombro. Ya estamos entrando a nivel de nuestro tema. Una luxación de hombro se caracteriza por una lesión en la articulación glenohumeral, como ya lo dije anteriormente, en la cual la cabeza del húmero se desplaza de forma normal de la cavidad glenoidea. Esta puede ser ocasionada por un traumatismo agudo, por un traumatismo directo o indirecto. Y como ya dijimos, las principales características que tiene es dolor agudo, inflamación y la limitación del movimiento. Entre los tipos de luxación vamos a encontrar que tenemos al anterior, al posterior, al superior y al inferior. El anterior es el más frecuente. Después, el que viene por incidencia sería el posterior, luego el inferior y por último y el menos incidente sería el superior. Siguiente, por favor. Bueno, los mecanismos de lesión. Cuando se da la luxación del hombro, lo primero que pasa es que básicamente la posición anatómica normal está alterada. Este puede ser dado por una caída directa, con un brazo extendido o un impacto violento que dañe los tejidos blandos circulantes o también los ligamentos. Entonces puede haber daño de los tendones, puede haber daño de los ligamentos, puede haber daño muscular y se puede agravar la lesión. No solamente es la luxación, sino que igual puede dañar a nivel central todas estas lesiones. Bueno, también vamos a ver que el mecanismo de lesión de la luxación glenohumeral anterior, que es la más frecuente, está dado por una posición de abducción, extensión y rotación externa, lo cual es característico de este tipo de luxación, la cual se observa en un 77% de los individuos, y los cuales un 33% presenta inestabilidad recurrente después de la reparación de la luxación. Siguiente, por favor. Vamos a seguir hablando sobre los mecanismos de lesión, sin embargo, esta vez del tipo posterior, del tipo de luxación posterior. Esta implica por una fuerza directa aplicada en la parte exterior del hombro, mientras que el brazo está en abducción y en rotación interna. Es muy importante saber la diferencia entre la anterior y la posterior. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en un accidente automovilístico, donde el cuerpo impacta hacia atrás, causando que el húmero se desplace hacia atrás, fuera de la cavidad glenoidea. Y bueno, esta es menos frecuente que la posterior. Siguiente, por favor. Perdón, que la anterior. A nivel de la incidencia, ya. A nivel de la incidencia tenemos que no hay muchos estudios epidemiológicos que midan específicamente cuántos casos de luxación de hombro hay aquí en Santa Cruz. Sin embargo, hemos tenido algunos estudios que nos han lanzado cifras como una incidencia del hombro que varía entre 11 a 26 casos por cada 100.000 habitantes por año. También nos reflejó la incidencia que hay una mayor prevalencia a nivel de los hombres que en relación con las mujeres. Ahora, si nos ponemos a ver los datos de incidencia en relación a otras luxaciones, la luxación de hombro es una de las luxaciones más frecuentes de todo el cuerpo. Y entre las más frecuentes de la luxación de hombro, el tipo más común sería la luxación de hombro a nivel anterior. Es importante saber cuál de las lesiones es la más incidente
para tener las características específicas de esta lesión y brindar un tratamiento y un diagnóstico rápido. Siguiente, por favor. Gracias. ¿Quién Bueno, sigue? factores de riesgo, entre los factores de riesgo, continuando entonces, vamos a tener que básicamente una luxación de hombro puede darse en todos los, las personas. Puede darse en niños, puede darse en jóvenes y puede darse en adultos. Sin embargo, el grupo de riesgo más predisponente son los adultos, adultos y adolescentes. ¿Por qué? Porque estos están expuestos a muchas actividades físicas donde puede haber como consecuencia la luxación del hombro. Específicamente entre las cifras entre mujer y hombre, tenemos la predisposición de el sexo masculino con más del 65%. Entonces, una de los factores de riesgo entonces es ser adulto mayor o si no, ser un adulto mayor de 65 años, ser hombre, jugar deportes o hacer deportes que tengan que ver con mucho impacto físico. También podría ser un factor de riesgo, una luxación anterior y antecedentes familiares también que puedan tener de luxación de hombro, que puedan contribuir al riesgo y también el tipo de trabajo. Muchas personas tienen un trabajo que los expone a sufrir estas lesiones. Después los accidentes de autos, los traumatismos, las caídas, también el sobrepeso, porque la obesidad es un factor que predispone a las caídas y lo que puede luchar la articulación. ¿Quién sigue con las manifestaciones clínicas, por favor? Bueno, entre las manifestaciones clínicas tenemos que saber que la sintomatología de la luxación de hombros generalmente se manifiesta con dolor agudo en el área del hombro afectado, acompañado de una limitación muy importante del rango de movimiento y una sensación de inestabilidad articular. Esto se va a observar mayormente por su deformidad o abultamiento en la región del hombro, indicando la cabeza humeral desplazada de su posición anatómica normal. Los pacientes también pueden experimentar una hinchazón localizada bastante notoria, eritema y sensibilidad a la palpación en las articulaciones, en la articulación del hombro. A nivel sistémico, muy importante, puede presentarse un síntoma como mareo, náuseas o sensación de desvanecimiento, particularmente en casos de dolor intenso. Y en esta parte es muy importante la evaluación médica inmediata para confirmar el diagnóstico lo más pronto posible y proporcionar el tratamiento apropiado, ¿no? Ahora, entre el diagnóstico es una parte muy importante porque tenemos que evaluar la parte clínica de una luxación de hombro, que esta implica una serie de pasos para determinar la naturaleza de la gravedad de la lesión. Inicialmente se va a realizar una inspección visual detallada para ver y determinar la articulación afectada y detectar cualquier deformidad evidente. Luego se va a llevar a cabo la palpación para identificar áreas del dolor y la sensibilidad, lo que va a proporcionar pistas sobre posibles daños en los tejidos blandos circundantes. Además, es importante recalcar que se va a realizar algunas pruebas de movilidad para evaluar el rango de movimiento del hombro y determinar si hay restricciones significativas. Ahora, posteriormente, para confirmar el diagnóstico de luxación, se van a emplear maniobras específicas como la prueba de Apley y la prueba de Sulzer.
te van a ayudar a evaluar la estabilidad y la integridad de la articulación, ¿no? Además de la evaluación clínica, se va a utilizar diversos métodos de diagnóstico complementarios, como por ejemplo la radiografía es fundamental para confirmar la luxación y descartar posibles fracturas óseas asociadas. Posteriormente, en casos donde se sospechan lesiones adicionales, como daños en el manguito rotador, ligamentos o cápsula articular, se pueden requerir estudios avanzados como la resonancia magnética y la tomografía computarizada, que proporcionan una visualización detallada de las estructuras anatómicas involucradas. Es importante recalcar, perdón, que estos enfoques integrales en la evaluación clínica y diagnóstica son cruciales para un manejo efectivo de la luxación de hombro y la prevención de las posibles complicaciones a largo plazo, ¿no? Bueno, ahora hablando un poco de lo que sería el manejo inicial y el tratamiento en el caso de la luxación de hombro, primero se va a realizar una minuciosa evaluación del dolor que siente el paciente, seguida del control del mismo mediante el uso de los analgésicos y antiinflamatorios para el dolor. Se lleva a cabo también la reducción de la luxación, lo que consiste en reposicionar a la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea, generalmente realizada bajo una sedación o anestesia. Posteriormente se procede con la inmovilización del hombro afectado mediante el uso de una férula o cabestrillo con el fin de evitar el movimiento y prevenir una posible reluxación. El próximo, por favor. En las técnicas de reducción tenemos tres maniobras fundamentales para la luxación de hombro. Las maniobras de Milch, de Koch y de Stimson. La maniobra del Milch es la más empleada, la principalmente caracterizada por una transición suave del brazo en la rotación externa, y por conseguinte la maniobra de Koch se utiliza en luxaciones anteriores, aplicando una tracción y rotación al mismo tiempo en la parte interna del brazo. Y por último, la maniobra de Stimson es indicada solamente en luxaciones posteriores, que va a consistir en la aplicación de la tracción y flexión del brazo. Hay también la derivación a ortopedia, que se va a remitir a los servicios de la ortopedia en caso de luxaciones complexas o que son muy recurrentes, o cuando se sospecha de lesiones adicionales como del manguito rotador o fracturas. También se deriva a pacientes con factores de riesgo de reluxación a la repetición, para que se tenga una evaluación de manera más especializada. La rehabilitación post-luxación posterior a la luxación implica ejercicios diseñados para fortalecer los músculos y también mejorar el rango de movimiento del hombro afectado. Y además se va a incluir la terapia física con el objetivo también de mejorar la estabilidad articular y prevenir futuras reluxaciones. Y también se va a recomendar modificar las actividades diarias para evitar reluxaciones y favorecer también una recuperación óptima. Bien, en la justificación podemos ver que la investigación sobre las principales características de la luxación de hombro en pacientes que acuden al servicio de emergencia del Hospital Obrero en Santa Cruz, Bolivia, durante el año 2024, se justifica por su relevancia clínica al mejorar el manejo de esta lesión común y potencialmente grave. Su impacto en la salud pública al proporcionar datos útiles para la prevención y gestión de esta lesión en la comunidad. Y su contribución al conocimiento científico al llenar posibles vacíos en la comprensión actual de luxación de hombro y su capacidad para mejorar la atención médica al equipar a los profesionales de la salud con información específica para brindar diagnósticos y tratamientos precisos y oportunos en los pacientes, mejorando así los resultados clínicos y la experiencia del paciente en torno a la emergencia hospitalaria.
En nuestro objetivo general, determinación de las principales características de la luxación de hombro en pacientes que llegan al servicio de emergencia del Hospital Obrero Santa Cruz, Bolivia 2024. Nuestros objetivos específicos: analizar los mecanismos de lesión más comunes asociados con la luxación de hombro en los pacientes que llegan al servicio de emergencia en el Hospital Obrero de Santa Cruz, Bolivia 2024. Determinar la frecuencia de luxaciones recurrentes en los pacientes que llegan al servicio de emergencia del Hospital Obrero de Santa Cruz, Bolivia 2024 con luxación de hombro. También evaluar la gravedad de las lesiones asociadas y complicaciones observadas en pacientes que llegan al servicio de emergencia del Hospital Obrero de Santa Cruz, Bolivia 2024 con luxación de hombro. También identificar los tratamientos iniciales más comúnmente utilizados para la reducción y la estabilización de la luxación de hombro en pacientes que llegan al servicio de emergencia del Hospital Obrero de Santa Cruz, Bolivia en 2024. La metodología sería la revisión bibliográfica sobre la luxación de hombro, que incluye estudios realizados en el Hospital Universitario Virgen de Cotoca, en la ciudad de Cochabamba, en el 2018, y otro publicado como estudio en el Hospital Militar de la ciudad de Santa Cruz, en el 2019, y demás informaciones en bases de datos electrónicas especializadas en medicina. En población y sitio de estudio serían hombres y mujeres o personas en general, independientemente de la edad, que hayan sufrido un accidente de luxación de hombro. También incluye pacientes rehabilitados de un trauma de luxación de hombro en el Hospital Obrero de Santa Cruz, y incluye también pacientes del Hospital Militar de Santa Cruz. En criterios de inclusión, el número 1 sería artículos científicos publicados en los últimos 10 años. El segundo, estudios que aborden los temas de luxación de hombro en Bolivia. Y tercero, investigaciones realizadas en pacientes adultos. En criterios de exclusión, estudios que no se ajusten a la temática específica. Artículos que no estén duplicados o sin información relevante. Y por último, estudios que no estén disponibles en texto completo o en idioma castellano. El tipo de muestreo sería el no probabilístico, por conveniencia, ya que en este se va a incluir todos los artículos que cumplan los criterios de inclusión y no sean excluidos del estudio, que sean pertenecientes al tema en Bolivia. En los procedimientos de estudio, el estudio consiste en una revisión sistemática de la literatura científica existente sobre la luxación de hombro en el Hospital Obrero en Santa Cruz. Se realizará una búsqueda exhaustiva en bases de datos electrónicas utilizando términos y palabras claves relacionadas con el tema. Se seleccionarán los artículos relevantes según los criterios de inclusión y exclusión establecidos. Se extraerán los datos pertinentes de cada estudio seleccionado, como autor, año de publicación, objetivo, diseño del estudio, muestra, resultados obtenidos y conclusiones. Y los datos serán procesados y analizados cualitativa o cuantitativamente según sea apropiado. Variables de estudio. La variable de estudio principal sería los casos de luxación de hombro. Esta variable se considera el factor principal de interés, ya que se busca comprender cómo y cuáles son, con la frecuencia que se presenta la luxación de hombro en la emergencia del Hospital Obrero en Santa Cruz. La frecuencia de las lesiones articulares está relacionada con la frecuencia de luxación de hombro. Se analizan diferentes estudios y evidencias que la población joven y varón en lesiones articulares. En el Hospital Obrero de Santa Cruz, investigaciones de artículos anteriores del tema y la incidencia y perfil del paciente. La variable dependiente serían los estudios de calidad realizados en Bolivia. Y en resultados, los resultados de estas investigaciones previas
nos proporcionan una comprensión más profunda de las principales causas de la luxación de hombro, destacando su impacto para cuando se identifica rápidamente la lesión. También se hizo importante conocer los tipos y clasificaciones de luxaciones que hay, siendo este un paso crucial para identificar y definir el tratamiento adecuado. La luxación de hombro, de acuerdo con las preguntas realizadas, se hizo más predominante en pacientes, varones y jóvenes, demostrando una relación directa entre esta población específica y la luxación de hombro, siendo de las principales características. Siendo la mayoría de los pacientes con luxación de hombro ingresados al servicio de emergencia del Hospital Obrero, con mayor porcentaje debido a accidentes de tránsito. Sin embargo, la investigación se hizo entender que el manejo inicial y la identificación inmediata de la luxación de hombro es lo que define mejor el manejo de tratamiento y posterior a su rehabilitación. Este hallazgo subraya la importancia de un conocimiento previo de los profesionales de salud con el enfoque específico en la luxación de hombro en la emergencia del Hospital Obrero de Santa Cruz. Las evidencias que respaldan que la luxación de hombro es la más frecuente en las emergencias de traumatología en comparación a otras luxaciones articulares, y esto se ha demostrado que el nivel de actividad física y posibles eventos traumáticos son factores determinantes para la alta incidencia de luxación de hombro en el servicio de emergencia. Bueno, para finalizar, en conclusiones, tenemos que este estudio ha abordado de manera integral la determinación de las principales características de la luxación de hombro en pacientes que acuden al servicio de emergencia del Hospital Obrero Santa Cruz, Bolivia, en el año 2024, ¿no? A través de una exhaustiva evaluación de los mecanismos de lesión asociados, se pudo identificar que los casos más comunes están relacionados con traumatismos directos e indirectos, proporcionando una comprensión más profunda de los factores predisponentes en esta población, ¿no? Además, se ha observado una frecuencia significativa de luxaciones recurrentes, lo que destaca la importancia de abordajes terapéuticos específicos y medidas preventivas para reducir la recurrencia de este tipo de lesiones. La evaluación de la gravedad de las lesiones asociadas y complicaciones reveló la necesidad de un enfoque multidisciplinario y una atención especializada para garantizar una recuperación óptima y prevenir secuelas a largo plazo. Y finalmente, la identificación de los tratamientos iniciales más comúnmente utilizados subraya la importancia del protocolo de manejo estandarizado y la disponibilidad de recursos adecuados en el servicio de emergencia para una atención eficaz y oportuna de los pacientes con luxación de hombro, ¿no? Entonces, por último, tenemos estas siguientes referencias bibliográficas que podemos utilizar a lo largo de la exposición, ¿no? Muchísimas gracias por su atención y espero que tengan un buen resto de jornada. Hasta luego. ¿Ya detuvieron la grabación?